Hemos permitido que se introduzcan y se encuentren en aceptación una cantidad de conceptos místicos que nos lleva a vivir un cristianismo ya no mediocre, sino deplorable. Y yo sé que este es un término fuerte, pero la verdad es que es un cristianismo deplorable. Lo que menos se está haciendo en la iglesia contemporánea, y hablo de la iglesia contemporánea en términos generales, no estoy hablando de la congregación local. Lo que menos se está haciendo es ser un testigo de Cristo, porque no me puede decir nadie que tenga dos dedos de frente que podríamos imaginar nosotros hoy a Jesucristo haciendo las cosas que se hacen en las iglesias. Es una cosa que si uno se sienta a pensar, ¿puedo imaginar a Jesús haciendo en una congregación lo que se hace hoy? El que está bien plantado dice, no, eso no entra. Y lo mismo el apóstol Pablo o cualquiera de los apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué entonces estamos permitiendo que en las iglesias se hagan las cosas que nosotros estamos viendo? Por eso digo, la iglesia necesita ser reconstruida. No construida, porque ya se levantó la iglesia, pero tenemos que empezar otra vez a traerlas a las bases apostólicas, las enseñanzas que nos dejaron los santos apóstoles de Cristo por inspiración y que sirven entonces como guía para nosotros poder vivir y ser testigos de Jesucristo a este mundo. Vamos a mirar Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. Hay mucha gente que dice que la Biblia está pasada de moda, que ya no tiene o no debería tener algún tipo de incidencia en la conducta moral de los pueblos, no tendría, mejor dicho, que estar metiendo en fin, sus narices en los asuntos del hombre contemporáneo, porque ya no tiene aplicación. Bueno, miren, yo quiero que ustedes me presten mucha atención al mensaje de esta mañana porque les voy a demostrar qué tan actual es la Biblia. Y vamos a usar términos actuales y los vamos a encontrar en este pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta ocasión. Y en realidad, yo creo que me voy a concentrar más en el capítulo 5, porque hay cosas muy interesantes que vemos en esta cita bíblica. En la última exposición habíamos hablado de un pueblo con ánimo para trabajar. En el capítulo 4, verso 6, nos dice que la gente de Israel dijo, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora bien, el tema es que para nosotros poder trabajar con ese ánimo, necesitamos hacer el trabajo con manos limpias. Y ese es el título de hoy. Trabajo con manos limpias. Y no me refiero a manos empolvadas, sino manos que han sido entregadas en servicio a Dios, que no están contaminadas con la basura moral, con los oportunismos baratos y egoístas, con cosas que a eso me refiero yo con manos limpias. Así que, cuidado con esto. El peligro que enfrenta el pueblo de Dios, usualmente pensamos que viene desde fuera.
En este caso vimos en el capítulo 4 a Sanballat y a Tobías, unos señores que estaban organizando algún tipo de antagonismo contra los judíos que querían reconstruir. Dios frustró todo eso. Dios tiene las manos puestas en el asunto. En la actualidad se levantan fuerzas desde fuera que tratan de ponerle freno al avance de la obra. Cuidado con todo lo de la situación del COVID. Algunos están usando esta situación para levantar algún tipo de conspiración global contra la iglesia y qué sé yo. Todavía no nos han, salvo algunos lugares, hay lugares que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado y sabiduría con esto, porque no quiere decir que están agarrando los teléfonos o cayendo la policía o la Gestapo en la iglesia diciendo ustedes no se pueden congregar. Entonces se está usando mucho ahora esta propaganda, levantar un problema que no existe. Esto que está afectando a la iglesia está afectando a toda la sociedad. Estamos todos metidos en esto. Así que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Es preocupante, sí. Pero en definitiva siempre existió, esto hay que admitirlo, fuerzas desde fuera amenazan constantemente a la iglesia o el pueblo del Señor Jesucristo. Pero cuidado con eso. Cuidado, porque el mayor de los peligros que enfrenta la iglesia no es tanto la amenaza exterior, sino los peligros desde dentro. Es decir, cuando el mismo pueblo de Dios se levanta contra el pueblo de Dios y terminan entonces haciéndose pedazos unos a otros. Y este es uno de los grandes males que ha enfrentado la iglesia. Y miren, creo que estamos subestimando a Satanás. Porque sí, Satanás en los principios de la iglesia cristiana lanzó persecuciones terribles contra los cristianos y no funcionó. Se convirtió más bien en un incendio forestal que estimuló o animó más a los cristianos a trabajar en la obra. En el caso del pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, cuanto más se obstinaban los enemigos de la obra, más entusiasmaban a los judíos a darle para adelante. Pero el problema de adentro es serio. Y Satanás sabe que metiéndose dentro de la iglesia y minando la iglesia desde dentro, tiene un resultado extraordinario. Y ¿saben una cosa? Lo que estamos viendo en la iglesia contemporánea es precisamente eso. Eso es un ataque desde dentro, donde se están minando las bases doctrinales, las bases éticas, la adoración. Todo lo que hemos sostenido por años como herencia se está tirando por la borda, porque el enemigo se nos ha metido adentro. A través de los años, en el pueblo cautivo de Israel, ellos fueron llevados a Babilonia y eventualmente Babilonia fue conquistada por los persas. En esta etapa son los persas los que están gobernando. Artajerjes dijimos que es el rey de turno, después va a ser reemplazado eventualmente, pero por ahora es Artajerjes el que tiene la corona. Y en esta etapa, en estos años difíciles de Israel, se fue incrementando la brecha económica y social entre los ricos y pobres de la nación. Y esta ranura o esta grieta socioeconómica no solamente estaba en relación a la sociedad persa, porque de por sí, no nos olvidemos que ellos están cautivos en esta región. Pero el tema es que esa brecha que se iba abriendo se estaba manifestando entre el mismo o la misma gente que formaba parte del pueblo judío. Había mucha gente que estaba encarando tremendas dificultades para poder mantener a flote la economía familiar. La plata no alcanzaba, en términos actuales, no llegaban a fin de mes. La plata no alcanzaba. Era una situación crítica, apremiante. Y entonces
Acá no estamos hablando de gente que tenían unos pesos pero estaban apretados. No, la verdad es que no alcanzaba para cubrir los gastos más fundamentales de subsistencia. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, la gente en semejante estado de desesperación tuvo que recurrir a recursos para poder entonces solventar la crisis que están encarando. Lo primero que nos dice, por ejemplo, el capítulo 5, versos 2, es que tuvieron que recurrir al préstamo. Dice, por ejemplo, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Es decir, para no morir de hambre, tuvimos que prestar dinero para poder comprar el alimento básico. Y quiero que observes, hermano, que no pidieron prestado para darse lujos. No fueron a pedir dinero porque, en fin, tenían que darse algún gusto y entonces querían comprar un televisor más grande, cambiar el auto, agrandar la casa, irse de vacaciones, no sé, comprar ropa nueva. No, señor, acá no se nos está diciendo que esta gente pedía prestado porque se había convertido esta situación en una necesidad. Pónganse a pensar que sea una necesidad prestar dinero para poder abastecerse y de lo más necesario. Según el versículo 11 del capítulo 5, los prestamistas, las personas que les daban el dinero, les cobraban alrededor del 12% de interés mensual para poder entonces dar ese dinero. Si nosotros hacemos las cuentas, quiere decir que anualmente estas personas, en términos económicos actuales, en matemáticas de hoy, tenían que devolver por el préstamo que recibían alrededor de un 144%. ¿Usted se imagina que vaya al banco y pida un dinero prestado para ir a comprar pan? Y que el banco le diga, bueno, pero usted va a devolver ese dinero y lo va a devolver no solo duplicado, sino que va a tener que agregarle casi un 50% más, 144% en la devolución. Y esto especulando los señores prestamistas que la gente, debido a la crisis económica que estaban atravesando, no tenían un centavo para devolver el dinero. Por lo tanto, sabiendo que al prestar el dinero no iban a recibir el dinero de nuevo con los intereses, entonces eventualmente iban a recurrir a la expropiación de sus propiedades. Y lo sabían perfectamente, por eso prestaban el dinero, porque sabían que iban a sacar mucho más que los intereses que les sobrecargaban. Pedían prestado para comer. Noten ustedes que, y piensen en este asunto, yo le daba vuelta a la cosa, y acá no se trata de que la plata no alcanzaba más allá que para la comida, y la comida más elemental. Porque uno podría decir, bueno, estamos atravesando una situación que no tenemos plata para comprar ropa. No tenemos plata para pagarle la educación a los hijos. No tenemos plata para ponerle gasolina al auto. Tenemos que andar en monopatín para ir a trabajar, porque no nos alcanza el dinero. Y la plata apenas nos alcanza para comer arroz y agua. En este caso en particular, no era esa la situación. Lo que se nos está diciendo es que no había dinero para comprar y de esa manera cocinar. Pónganse a pensar en la crisis. Tener plata para comer ya es serio, solamente para la comida. Pero esta gente tenía que salir a prestar dinero para tener pan en la mesa. Y no cosas sofisticadas, sino dice comprar la harina solamente para hacer el pan. Esa era la situación que encaraba el pueblo. No se dedicaron al robo. Muchos hoy en la sociedad, los ingenieros sociales y los
filósofos y los pensadores, porque vivimos en una sociedad que, como dice la Escritura, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo, en donde una persona pobre, que tiene todo el derecho de protestar su pobreza, agarra un arma y sale a robar. Y entonces están los defensores, no del pobre, sino del delito. Porque una cosa es defender al pobre y otra cosa es defender el delito. Entonces tenemos que defender al pobre, pero no defender al pobre que decide optar por hacer, para solucionar un mal, actuar o hacer otro mal. Y entonces salir con el revólver a robar a otro que a lo mejor tiene un pan arriba de la mesa y se lo quita para comérselo él. Bueno, hay muchos que aplauden eso diciendo, bueno, pobre hombre, es pobre y por eso tiene que salir a robar. No, pobre hombre, hagamos algo para ayudarle, pero no le elogiemos el acto de romper la ley y robarle a otro. Pero la sociedad hoy, con toda esta moralidad contemporánea, justificamos ese tipo de cosas y ya estamos viendo a dónde va a parar la sociedad. Miremos los diarios en Latinoamérica, cómo están, nosotros somos todos latinos, y cómo están viviendo cada país que estamos representando. Tiene gravísimos problemas socioeconómicos. ¿Y qué escuchamos de los que se paran en las plataformas? ¿Y aún de los pastores? Pobre gente. No les queda otra que salir a robar. No me vengas con eso. Acá tenemos un pueblo que estaba peor todavía que lo que está pasando, la pobreza en nuestro continente. Y no los vemos saliendo a robar para poner el pan en la mesa. Dice que optaron por empeñarse. No solamente prestaron para comer, pero dice que fueron hombres que prestaron para responder a las cargas fiscales. Dice el versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. En otras palabras, tuvimos que hipotecar las propiedades para poder pagar los impuestos, que por supuesto la corte de Persia había puesto sobre toda la nación, y me imagino que a lo mejor había mayores gravámenes en el caso de este pueblo exiliado, que fueron ahí, eran los siervos de la nación en este momento. Un tipo de política diferente a la como se hace en la actualidad. Pedir prestado para pagar los impuestos. Miren, ¿saben una cosa? No hay una cosa más bochornosa, infame, algo más inhumano que cobrarle elevados impuestos a un pueblo ya empobrecido. Y esto es justamente lo que encontramos en la actualidad en la casta política. Personas que ven un continente sumido en la pobreza. Y es una pobreza que va en incremento. Y lo que vamos observando es que los que forman esa escuela política, la casta de los gobernantes y sus familias, todo el nepotismo que vemos en la casta política, y cómo ellos salen a cobrar mayores impuestos para sostener el sistema. Mientras el pueblo, y allí estamos nosotros dentro del pueblo, la Iglesia de Cristo, seguimos empobreciendo mientras mantenemos la maquinaria política. ¿Y qué podemos decir de las iglesias que a esa gente que ya está cargada por el fisco, van y le dicen a las iglesias, no te olvides de traer tu ofrenda, tus diezmos, y ya no son solamente los diezmos, sino que ahora se demanda más y más? Tenemos que probar a Dios, tenemos que sembrar, pon más dinero y verás cómo te enriqueces. Y lo que vamos viendo son creyentes más empobrecidos para enriquecer la casta religiosa de ladrones y delincuentes que han tomado lugar en las iglesias. ¿Te das cuenta que necesitamos una reconstrucción urgente? No solo de la sociedad, la iglesia también, especialmente la iglesia que es testigo de Cristo en este mundo.
En la actualidad se habla muchísimo, se ha hecho muy popular, y lo leo a menudo, la frase el Estado presente, ¿o no? Es un concepto populista de estas ideas de izquierda o socialistas, en donde dicen el Estado presente. El Estado está presente para abastecer y ayudar a la sociedad. El Estado presente no está para resolver los problemas de la pobreza, del desempleo, de la crisis económica. Hoy tenemos un Estado que está presente para cargarnos con mayores cargas fiscales y empobrecer más a la gente. Estamos viendo cómo se llenan los bolsillos esa casta política, ese virus que se nos ha metido en nuestras sociedades. La Iglesia está metida en esa sociedad. Nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros tenemos que salir a trabajar como cualquier otro, ganarnos el pan con el sudor de nuestras frentes, pagar los impuestos, llevar pan a la mesa. También nos echan del trabajo, también nos maltratan, también tenemos que ver cómo nos batimos en estas economías cambiantes. Pues bien, ahí tenemos entonces a ese Estado, esa casta política que no solamente ya nos sobrecargan con ese peso fiscal, sino que lo incrementan cada vez más a ese Estado presente para sostener parásitos sociales que viven a costilla de los que trabajan a brazo partido mientras están cruzados de brazos tomándose la cerveza o fumándose el cigarrillo. Yo me pregunto si esta gente en los tiempos de Nehemías no tienen para comer y no tienen para pagar los impuestos. Pónganse a pensar, a ver, ¿cómo? ¿Y de dónde van a adquirir el dinero para devolverlo prestado? Si esta gente tiene que salir en desesperación a buscar a alguien que les dé el dinero, nos muestra la situación de crisis. ¿Cómo van a hacer ellos para producir de alguna manera y devolver el dinero que acaban de prestar? Bueno, lo que hacían para recibir el préstamo es la hipoteca de sus bienes. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Esto significa que si esta gente no puede pagar, no solamente van a pasar hambre extrema, sino que eventualmente perderán dichos bienes bajo los programas de confiscación. Y no solamente tuvieron que hipotecar los bienes, pero tuvieron que hipotecar la vida de sus hijos. En el versículo 5 nos dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, aquellos que prestaban el dinero. Dice, nosotros somos igual que ellos, no somos diferentes. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí, nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Trata de ponerse un poquito en el zapato de esta gente, la desesperación en la que están viviendo a diario. Acá lo que se está hablando es de la cosificación de la vida humana. Es reducir al ser humano a un simple objeto de comercio, la esclavización del hombre. En la actualidad, yo pienso que se habla mucho de devolverle los derechos al individuo, y lo que estamos observando con toda esta narrativa barata y falsa es justamente la cosificación del ser humano. Cuando se habla de este movimiento Black Lives Matter, que empezó con una idea correcta, pero que hoy ha tornado otro viso, un viso de carácter político fanático, que no tiene ningún interés en la vida de la gente que está, la gente de color que está sufriendo.
Porque no me vengan a decir ustedes que personas blancas y orientales y aún gente de color que salen a robarse televisor a color están vindicando la memoria de una persona a quien se ha abusado. ¿Desde cuándo convertimos la protesta justa, constitucional, en un delito? Y la sociedad entera aplaude ese tipo de cosas. Y muchos de los cristianos, en lugar de separar lo que es correcto, que es la protesta ante las injusticias sociales, lo que hacemos es aplaudir la delincuencia, el delito, y nos levantamos las banderas y estamos detrás de todo esto. No tenemos integridad, no tenemos convicciones. Nosotros bailamos al ritmo de la salsa de una sociedad corrompida, endemoniada. Y estamos todos allí bailando al mismo ritmo. Cuando miramos la defensa de los derechos de la mujer, cuando hablan el movimiento feminista, qué hipocresía, mujeres, cuando dicen queremos cuidar a la mujer, que se respete a la mujer, y se desnudan en un caño en televisión, delante de los hijos a mitad del día, ¿me van a decir que eso no es cosificar a una persona? ¿De hacer de la mujer un objeto sexual o erótico? Mujeres, ¿de qué están hablando? ¿Qué me vienen a hablar de movimiento feminista? ¿Dónde va a parar la decencia y el respeto de la mujer cuando convertimos a una mujer en una cosa con la cual algunos se enriquecen, hacen dinero y se dan la gran vida? Cuando agarramos a los niños y ahora los vestimos como adultos, los disfrazamos y los degeneramos de temprano para hacer valer y avanzar las agendas morbosas que hay en la sociedad. No estamos cosificando a nuestros hijos, no los estamos vendiendo en servitud a una sociedad corrompida, y la iglesia se calla y no hace absolutamente nada para frenar ese asunto. ¿Dónde está nuestro testimonio? ¿En qué momento dejamos de ser sal y luz en este mundo? Pero eso es lo que pasaba en Israel. Se terminaron cosificando a los seres humanos. El programa de reconstrucción se estaba dando en las peores de las crisis históricas en el pueblo de Israel. Hubo una crisis muy seria en el periodo del preéxodo, cuando el pueblo pasó 4 siglos en esclavitud y lo pasaron muy mal. Y ahora tenemos a un pueblo exiliado y la están pasando tremendamente mal, en una situación gravísima en su estado socioeconómico. No nos olvidemos que se dio el reporte inicial a Nehemías en el capítulo 1 por parte de sus compañeros cuando le dijeron: el remanente allí en la provincia está en gran mal y afrenta. Ahora yo pensaba, bueno, a ver, si el pueblo de Dios está metido en una crisis socioeconómica de envergadura mayor, ¿significa que tenemos que paralizar la obra de reconstrucción? No, señor. Este pueblo, a pesar de que estaba en una de las crisis históricas más graves, sin embargo, no bajaron los brazos. Lo que implica es que tenemos que atender la crisis y hacer algo, decir algo, pero al mismo tiempo tenemos que seguir adelante con la obra de Dios. Esta gente estaba en medio de esa crisis y siguieron trabajando. Y nos dice el capítulo 4, cuidado, dice que lo tuvo ánimo para trabajar. No confundieron las cosas. Una cosa es la crisis socioeconómica que vive el pueblo en una sociedad dada y otra cosa es la obra de Dios. No es excusa para que tiremos la obra de Dios por la ventana y no hagamos absolutamente nada. Tenemos que prestar atención a las dos cosas. Lo lamentable de este cuadro social y económico que encontramos acá, que es tan apremiante, es que había personas del mismo pueblo de Israel. Atente con esto, porque acá es donde quiero llegar. Siempre he dicho, no es que no me importa, pero tal vez no me afecta tanto lo que veo en la sociedad, porque ¿qué podemos esperar de un mundo caído?
Pero el problema es cuando viene desde dentro. Y acá lo que tenemos es que este problema socioeconómico, lo grave del asunto es que había personas dentro del mismo pueblo aprovechando este estado de cosas para incrementar sus saberes. Se había establecido una industria en la usura. Los prestamistas y especuladores proliferaban en el pueblo de Israel. Es decir, los que prestaban el dinero cobraban intereses exorbitantes a tal punto que la gente perdía sus propios bienes y la vida de sus hijos. Noten ustedes que el clamor de la gente no va dirigida contra los persas. Y la razón es porque a esta gente le cayó la ficha al fin. Les cayó el 20 de que ellos estaban allí por culpa de ellos. Dios les había hablado hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Miren, si ustedes me hacen caso, van a tener beneficios favorables. Pero si ustedes deciden tirarme al costado, bueno, las consecuencias son nefastas. Y les vino repitiendo a través de los predicadores esta constante y el pueblo por años escuchó y no prestó atención. Y terminaron en el exilio tal cual como Dios lo había dicho. No tenían derecho de quejarse a Dios ahora. ¿Por qué nos metiste en este lío? Se metieron solos en el exilio. Y usted no encuentra a esta gente protestando contra los persas. Porque ya entendían el asunto, aprendieron la lección. El problema está en que protestaban contra sus propios hermanos. Capítulo 5, verso 1 dice: entonces hubo clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. La reprensión de Nehemías, en el verso 7, en la segunda parte, y verso 8 dice: ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Verso 8 en la segunda parte: ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Con esto expone el carácter inmoral de este comportamiento, de este tipo de conducta, de este oportunismo que se ve en la sociedad judía de aquel entonces. Ahora, muchos hoy llamarían a esto que vemos acá, a esta especulación, el demonio del capitalismo. Pongan atención a esto que voy a decir ahora. Es un anticipo de una serie que estoy presentando, que voy a preparar. Que estoy preparando en realidad. El demonio del capitalismo. Todos los males que hay, la culpa la tiene el capitalismo. Escuchamos tanto esa narrativa, ¿no? Se repite. En nuestro continente latinoamericano, eso es, el enemigo de la sociedad es la industria. Es el sector privado. El capitalismo. Y nosotros, como no agarramos un libro ni por casualidad hoy, escuchamos a los buenos elocuentes que se paran en la plataforma pública, en los noticieros, y los mismos noticieros que dicen: el demonio es el capitalismo. Y nosotros decimos: sí, el demonio es el capitalismo. Y repetimos como loros, usamos el Facebook, el TikTok, sale ahora creo que se llama, qué sé yo, las pavadas que andan dando vuelta por ahí, donde vamos y resparramamos, hacemos eco de todas estas cosas y no leemos un libro, no entendemos nada. Ahora ya ni siquiera hacemos Google. Antes por lo menos tomábamos el tiempo de escribir algo, capitalismo con signo de pregunta. Ahora no, es mucho buscar, es mucho tiempo. Buscamos algún charlatán que nos diga a ver qué quiere decir, lo repetimos como loros. Y vuelvo a repetir, lo que hagan afuera no me interesa, pero el problema es cuando está dentro de la iglesia, y yo lo sé porque recibo información a través de mi Facebook, que me llenan con pavadas. Y no saben de lo que hablan, a veces se me caen las medias leyendo, digo, pero este pedazo de tarugo, ¿cómo me manda semejante disparate? Pero se preocupó, se tomó un tiempo de investigar antes de mandar semejante cosa. Los cristianos, en lugar de ser defensores de la verdad, proclamamos las mentiras, los disparates. Y con eso queremos ser testigos de Cristo. Se ataca el capitalismo como
sistema económico sin tener noción clara de lo que es. Ahora, ¿apruebo el capitalismo de punta a punta? No, ya vamos a hablar en su momento de eso y le voy a decir cuál es, porque a mí no me interesan los sistemas creados por los hombres. Lo que quiero es enfocarnos bíblicamente, qué es lo que dice la Biblia acerca de estos sistemas políticos y económicos. Y lo vamos a ver. Pero por ahora, para ser justo con las cosas, ante todo, el capitalismo es un sistema socioeconómico que se basa por lo menos, y esto va a ser muy simplista lo que voy a decir ahora porque no quiero entrar de lleno al tema, en tres cosas. Número uno, la propiedad privada de los medios de producción. Léalo después. La propiedad privada de los medios de producción. Si usted tiene una fábrica, ¿es suya? Bueno, es suya. Y usted produce lo que quiere, cuánto quiere, cómo quiere. Usted es dueño de esa propiedad. El pueblo de Israel había tenido, Dios le dio tierras. Era un pueblo agrario y cultivaban la tierra. Y Dios le dio, cuando entraron en Canaán, a cada tribu territorios, terrenos. Y luego cada tribu repartía en cada familia tierras para ser explotadas. Cultivaban la tierra, comían de la tierra, vendían lo que producían. Había otros que se dedicaron a la artesanía, a hacer muebles. ¿Usted cree que en Israel todo el mundo vivía abajo de los árboles? Como que vivían colgados de los árboles como Tarzán y la monachita. No, tenían sus casas. Bueno, había que comprar los materiales. Había que hacer pan, había que hacer, qué sé yo. Esa gente se dedicaba, uno a lo mejor sembraba tomates, el otro sembraba trigo, el otro sembraba maíz, otro sembraba aceituna, y había un intercambio de bienes. Compraban y vendían, y de esa manera funcionaba la sociedad judía. Dios le dio la tierra, la propiedad privada de cada familia, y cada propiedad producía. Es un principio del capitalismo. No existía la palabra en aquel entonces, pero ya existe la idea. Se basa en la importancia del capital como generador de riqueza. Es decir, tener algo que produzca plata. La Biblia, hermanos queridos, como a muchos demonizan este tipo de cosas, la Biblia jamás demoniza la posesión de dinero. La Biblia demoniza el amor al dinero, que es muy diferente. Pero es correctísimo con plata producir plata. No tiene nada de malo eso. Se basa también en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Nosotros somos el mercado. Es decir, la gente que compra. Y entonces hay alguien que observa la necesidad, la demanda que hay en el mercado y decide producir y abastecer lo que el mercado demanda. Si a nosotros se nos antoja a todo el mundo comprar un teléfono con alas para que vuele, bueno, a algún tipo se le va a ocurrir entonces decir, bueno, si la gente, todo el mundo está pidiendo esto y no existe, bueno, vamos a fabricar, ¿no es cierto?, las máquinas que produzcan teléfonos con alas, porque hay un mercado que está demandando eso. Y el tipo se va a forrar de plata. ¿Eso es correcto? Eso es parte del sistema capitalista. Claro, vuelvo a repetir, es algo muy simplista lo que estoy diciendo ahora, es mucho más complejo, pero para que se vayan dando una idea. Básicamente, bien entendido, el capitalismo entonces es invertir dinero con la expectación de hacer más dinero. Eso es el meollo del asunto. La casa de cada uno de ustedes es un capital. Es plata. Este edificio que tiene la Iglesia Bautista Castellana es un capital invertido. Tu auto es un capital. Un montón de cosas. Y ese capital que tienen invertido, usted si se le da la gana, porque es suyo, dice, bueno, se lo voy a vender a Carlos. Y Carlos entonces me va a decir, bueno, te pago tanto por esa casa o ese capital. Y me da un dinero, ¿no es cierto?, una forma de capital en valor monetario. Y yo agarro esa plata, ahora es mía,
hice el trueque de esa propiedad por un valor determinado y tengo esa plata y ahora decido hacer lo que se me da la gana. Irme de vacaciones por el mundo, comprarme un ataúd de oro para cuando me entierren, volar en avión privado, comprarme otra casa más grande, vivir en un caño y comprarme un auto, qué sé yo, BMW con 25 cambios en el azul, qué sé yo. Me compro lo que se me da la gana porque es mi capital y con ese capital produzco lo que a mí me vienen ganas. Hermano querido, en la Biblia no se censura el tener capital y comprar o vender para obtener ganancia. Tampoco la riqueza es considerada una cosa horrenda, un demonio, un pecado, como nos quieren, nos están vendiendo hoy en nuestra Latinoamérica. Varios personajes de la Biblia estuvieron forrados de plata. Varios personajes. Haga el estudio. Tuvieron muchísima plata. Tuvieron capital. Abraham fue un hombre que tenía plata y hacía plata con lo que tenía. Ponía a producir el dinero y capital que tenía en sus manos. Y se hizo un hombre poderoso, un hombre de mucho dinero. Un Bill Gates, si me permiten un poco la expresión de aquel entonces. Nosotros tenemos la famosa parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerdan de la parábola? Dice que el Señor agarró a 3 de sus siervos y tenía sus bienes, dijo, le dio 5 a uno, 2 al otro, 1 al otro, y dice, yo me tengo que ir y ustedes me van a poner a administrar este capital. Y nos dice que los hombres produjeron, doblaron la ganancia excepto uno. Y el Señor lo que está tratando es de enseñarnos verdades espirituales. ¿Usted cree por ventura que Jesucristo va a utilizar un acto pecaminoso para enseñarnos una verdad espiritual? Póngase a pensar, si lo que hizo ese señor y esos hombres que invirtieron el dinero hubiese sido un acto inmoral horrendo, ¿usted piensa que el Señor va a usar esa historia, no va a escoger otra para enseñarnos un principio de administración? Claro, salen los vivos que dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que en aquel entonces las economías funcionaban diferente, era un sistema de trueques. Ah, no me digas, un sistema de trueques. Lo que quieren algunos hoy es imponer un sistema de trueques. Usted tiene una casa, yo tengo un coche. Y usted necesita un coche. Y entonces, ¿qué hace? Viene a mí y me dice, mire, yo le entrego mi casa y tú me das el coche. Bueno, si hay alguno acá en la congregación, le ruego por favor que pase después del servicio. Yo le entrego la llave de mi auto y deme su casa, que se la doy con gusto. Pero ¿se dan cuenta lo ridículo, lo imbécil del razonamiento de la gente en la actualidad? Sistemas de trueque. Cambiar un tomate por un pollo. Vivir en el tribalismo. A las cosas se le debe asignar un valor monetario para que el intercambio sea justo. Eso es parte del capitalismo. Se le aceptan valores monetarios, se le asumen valores monetarios a las cosas que tenemos. En este caso, noten ustedes que acá Jesucristo no se basó en un sistema de trueques, está hablando de un sistema con valores monetarios. Se le dio a una persona 5 talentos, eso es un valor monetario, es plata contante y sonante. A uno se le dio 2 y al otro se le dio 1 y cada uno hizo lo que correspondía. Menos uno, por supuesto, que se hizo loco, no hizo nada, y entonces el Señor le cayó encima. No hay nada de malo hacer dinero con el trabajo. El problema acá no está en el sistema, sino en los métodos que utiliza el ser humano para hacer el dinero. Nosotros no estamos mirando bien las cosas. No juzgues el sistema. Juzga lo que hay en el corazón del hombre que explota el sistema para empobrecer, para estafar, para robar, para comerciar con la miseria de la gente. Ahí es donde está el problema. Somos nosotros el problema, no el sistema. En la parábola de los talentos, el hombre que fue un irresponsable, él fue el responsable, no el sistema, no el Señor. El Señor Jesucristo era carpintero. Tenía un capital, tenía un taller, tenía la agujereadora, ¿no es cierto? Eran primitivos, comparado a los de ahora. Ahora tenemos luz eléctrica, en aquel entonces era todo a sangre, ¿no?
pero tenía que tener el martillo y qué sé yo, todo lo que, no sé cómo, yo no soy de nada de carpintería, no sé clavar un clavo. Pero bueno, el carpintero sabe, ¿no? Los que acá hay carpinteros y saben cómo es el asunto. Bueno, en aquel entonces el carpintero tenía que trabajar. Él tenía su torno como ebanista, tenía su destornillador, tenía el martillo, el serrucho, la agujereadora, el banco de trabajo, y se rompía el lomo trabajando en ese banco para hacer la mesa, el banco, los muebles y qué sé yo. Y cuando terminaba, ¿qué creen ustedes que hacía Jesucristo? Venía el cliente y decía, tome, aquí está el mueble. ¿Cuánto sale? Oh, vaya. Venía otro y decía, el banco, vengo a buscar el banco. Sí, espere, lo busca el banco entre toda la lista. Acá está. Tome, lléveselo. ¿Cuánto sale? No, nada. ¿Usted piensa que Jesucristo trabajaba de carpintero gratis? Con eso sostenía la familia. Jesús fue el primogénito, ¿no es cierto? El primero de toda esa familia. Y entonces trabajaba y sostenía a toda la familia. José a lo mejor se murió, vaya a saber que no aparece por ningún lado. Pero Jesucristo era el responsable de sostener la familia hasta que entró en el ministerio público. Bueno, eso es la base del capitalismo. Tú tienes tu inversión, tu capital, lo pones a trabajar, produce dinero y haces con la plata lo que se te viene en gana. Alimentas tu familia, lo llevas a Disneylandia, qué sé yo. Haces todo lo que tú quieres. Estos supuestos hermanos que aparecen acá, mis queridos, en la historia de Nehemías, estaban aprovechando en una forma inmoral la situación apremiante de algunos que para incrementar el capital por amor al dinero, por hacerse más ricos, por incrementar sus bienes en una forma inmoral, incorrecta, no tenían ningún interés por sus hermanos ni por el bien del pueblo de Dios. En el programa de reconstrucción, ahí es donde está el meollo del asunto. Miren, aprovecharse de las personas cuando están en la situación más desesperante es vergonzoso, es terrible. Y no me refiero solamente en el ámbito de hacer dinero, porque podemos aprovecharnos de las emociones de las personas para sacar ventaja. A veces pensamos que esto se trata solamente o tiene aplicación solamente en el ámbito económico. No, esto lo quiero extender porque es un asunto que se puede abrir en un montón de cosas. Cuando miramos a alguien en necesidad y entonces pensamos, bueno, a ver, ¿cómo puedo sacarle ventaja a esto? Y entonces vamos y nos acercamos para ayudarle a la persona cuando en realidad vamos para sacar ventaja de ellos. Es una cosa horrenda, es un pecado terrible. Aprovecharse de otras personas para ganar nosotros. Ahora, cuidado con esto, porque Nehemías llama la atención acá que y sus hermanos habían caído en el mismo vicio. En el verso 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. No era buena mandarina Nehemías, ¿eh? Nehemías a lo mejor cayó en la costumbre de la época. Yo he escuchado muchas veces, no sé si ustedes escucharon cuando vamos a nuestros países y la gente, los pillamos a veces haciendo alguna cosa incorrecta, decimos, pero oye, ¿por qué hace eso? Todo el mundo lo hace. Acá todo el mundo lo hace. Un día agarré a alguien pagándole, un cristiano, pagándole la multa a un policía, que lo habían, ¿cómo se llama? No la multa, lo habían parado, le iban a hacer la multa y lo quiso coimear. Usamos el término coimear, de arreglar al policía para que no le pase la multa. Y yo vi todo el procedimiento y después cuando salimos dijimos, che, pero oye, ¿sabes que lo que acabas de hacer está mal, es un delito? No, bueno, pero acá en Buenos Aires todo el mundo lo hace. Bueno, a lo mejor con Nehemías era acá todo el mundo lo hace, hasta que le cayó y se dio cuenta que, no, momento, todo el mundo lo hace, pero yo no lo voy a hacer. Pero dime, ¿con qué derecho nosotros vamos a protestar si hacemos lo que todo el mundo hace? ¿Con qué autoridad le vamos a hablar al mundo de la santidad, de reconstruir la iglesia, cuando nosotros hacemos lo que todo el mundo hace? ¿Se dan cuenta la incongruencia
de la manera de pensar a veces de la gente? No, Nehemías dijo, no, esto no puede ser. Sí, nosotros lo hacíamos, yo lo hice, mis criados lo hacían, tenía criados, y encima los criados, hasta los criados estaban metidos en el, decimos en mi tierra, en el curro, en el choreo, estafando a sus hermanos. Todo el mundo lo hace. Si acá se hace trampa en los impuestos cuando llenamos el income tax y hay un abogado, un contador que dice, mira, acá hay una costumbre, encontramos una grieta donde podemos sacarle unos numeritos de ventaja al asunto. Y entonces, hágalo, por favor, me conviene, voy a tener más plata para darle ofrenda a la iglesia. Total, todo el mundo lo hace. No, mi querido, deja que todo el mundo lo haga, pero tú no lo hagas. Muestra decencia, convicción, manos limpias, como pueblo de Cristo que trabaja en la reconstrucción. Ahora, ¿qué hacemos con este problema que se encara en la sociedad de Nehemías? A ver, ¿cómo responde Nehemías frente a esta situación gravísima? Porque cuidado, esto no solamente afecta la economía social, ¿no?, la economía de la gente, pero afecta el estado de ánimo del pueblo contra sus propios hermanos para poder continuar con la obra de reconstrucción. La primera cosa que notamos es que esta situación, cuando cayó a conciencia en Nehemías, le produjo un gran enojo. Dice en el versículo 6, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Esto le produjo un tremendo enfado, una indignación profunda a este señor. Estaba muy, pero muy enojado, muy disgustado con este problema. Miren, no está mal enojarse de algunas cosas, Pero cuidado, hay sí, es cierto, hay un enojo que sí es pecaminoso. Pero en este caso es un enorme pecado no enojarse de la situación que se está dando. Es completamente al revés. Acá el no enojarse es un problema, porque está mostrando a la persona que no le importa nada la injusticia, el robo, la estafa, que mi hermano esté sufriendo delante mío y a mí no me importa. Y eso es lo que aborda Santiago cuando escribe y dice, si ves a tu hermano desnudo, empobrecido y tirado ahí, y dice, dame una mano por favor, me prestas un saco. No, mira, ve, la paz del Señor, Dios te bendiga, yo voy a orar por ti. Y lo dejamos al tipo desnudo en el medio de la calle. Santiago dice, no señor, eso no puede ser. No es mi problema. Sí, señor, es tu problema. Es nuestro problema. Es el problema del pueblo del Señor Jesucristo. Y lo peor de todo es que estas personas que las olvidamos, ¿no es cierto? Estos, por ejemplo, ellos mismos se olvidaron que una vez fueron o estuvieron en el problema. Miren, en el versículo 8 dice, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Se les olvidó que ellos habían salido con la cola entre las piernas llevando cautivos a Babilonia. Claro, algunos levantaron cabeza en Babilonia y se hicieron los locos, pero se olvidaron que fueron empobrecidos, desvalijados, comiendo tierra a Babilonia. A veces nosotros vemos a personas que trabajan lavando copas, qué sé yo, o en algún trabajo bajo. Y trabajan y se quejan de los patrones, miran cómo me tratan, hablan con sus compañeros de trabajo, no aguantamos más, tenemos que armar la unión, tenemos que hacer algo. Y que si de repente viene un día el jefe y dice, te voy a dar un ascenso, te voy a poner de supervisor de toda esta gente que tenemos acá. Y entonces ese que antes lloraba y pataleaba con sus compañeros, ahora es supervisor y los agarra a patadas. Los maltrata, los insulta, los tiene a los golpes, los pone a trabajar el doble. Si alguien viene y le dice, ¿me podés dar un permiso, un asueto? Tengo que ir al médico. No, señor, te me venís a trabajar o te echo a patadas. Y nos creemos no sé qué cosa. Esto es común. Nos ganamos la lotería y nos sentimos qué sé yo qué cosa. Miren los pastores,
Unos pobres gatos que ni siquiera terminaron el primario. Y entonces se meten en una iglesia y ahora manejan una Ferrari, un Mercedes-Benz, y van con el buche lleno diciendo: yo soy el apóstol Mengeche, y miren, me regalaron una Ferrari, qué grande que soy. Cara dura, sinvergüenza. Enojo. Número 2, medita sobre el asunto. Dice en el versículo 7, entonces lo medité. Acá el enojo, noten ustedes que no se trata, en el caso de Nehemías, de un acto impulsivo, un estado de irracional y capricho, de rabia totalmente descontrolado, de gente que sale a la calle a protestar y rompen todo, queman todo, le rompen los huesos a la policía, todo lo que se le ponga delante. Si tienes que protestar, protesta, pero eso de que salimos a protestar y destruimos media ciudad, le robamos los bienes de una persona, destruimos los medios de ingresos o el trabajo de otros empleados porque se te antoja protestar, pero ¿de dónde sacamos nosotros esa idea? ¿Cómo puede ser que haya cristianos que apoyan semejante cosa? Si tiene que protestar, proteste, es su derecho civil, pero romper todo, acudir a la violencia, pero ¿de dónde sacamos semejante criterio de moralidad nosotros? Eso es bíblico, eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Dónde están tus convicciones? Aplaudimos la delincuencia, la sinvergüenzada, la explotación, la basura, la miseria, el pecado. No se puede creer. Y con eso queremos construir la iglesia santa que sea testigo de Cristo en el mundo. Vamos. Este señor se sentó a pensar. Sí, le dio bronca, pero no salió a romper las vidrieras y a quemar todo. No, se sentó y dice, bueno, momento, a ver, vamos a ver cómo encaramos este asunto. Se puso en un estado emocional, pero no irascible, sino que canalizó el enojo en la dirección correcta, porque cuando no canalizamos el enojo, empezamos a hacer burradas, barbaridades, y terminamos pecando. Este hombre consideró, bueno, ¿cómo encarar el problema? ¿Cómo hablar con la gente? ¿Cuándo hablar con la gente? No fue un hombre precipitado y con todo descontrol. Número 3, reprende apropiadamente. Versículo 7 dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Noten cómo se dirige a la fuente del problema, no a las periferias. Hoy nosotros cuando queremos protestar, rezongar y qué sé yo, siempre vamos y le pegamos le tiramos la pelota al córner. No la embocamos nunca. En lugar de ir a la fuente de los problemas, agarramos todo lo de afuera. Le echamos la culpa a todo el mundo. Nunca asumimos la responsabilidad de nada. Siempre la culpa la tiene el sistema, el Estado, el vecino, mi padre, la policía, el político, todo el mundo, mi abuela, mi mamá, el perro, el gato, los ratones que corren por la casa. Yo no tengo culpa absolutamente nada. El pastor tiene la culpa, los diáconos tienen la culpa, el que recoge la ofrenda tiene la culpa, el que la limpia la iglesia tiene la culpa, el COVID tiene la culpa, todos los mundos tienen la culpa. Yo soy la pobre víctima, el pobre gato. Bueno, Nehemías dice, no, señores, el problema son ustedes. Ustedes. Ustedes son los que le están haciendo mal al pueblo. Asuman la responsabilidad. No busca excusas. No le echa la culpa al sistema. Tenía razón de echarle la culpa al sistema. Después de todo, el sistema era Persia. El rey era un pagano. Le cobraba impuestos a esta pobre gente. Tenía razones para ir y tirarle la bronca a Artajerjes, pero dice, no, el problema no es Artajerjes, el problema está adentro nuestro. No es el COVID. Cuando no vamos a la iglesia, la culpa no la tiene el COVID, porque antes que venga el COVID no veníamos a la iglesia. Cuando no oramos, la culpa no la tiene el virus de la gripe, o qué sé yo cuántas cosas, el SARS y todas las cosas. No, la culpa es nuestra. Si los edificios se vienen abajo, ¿quién tiene la culpa? ¿El viento y la lluvia? Nosotros somos los que dejamos que se venga abajo. La culpa es del pueblo de Dios. Cuando los púlpitos se pudren de las barbaridades que se dicen de allí arriba, ¿quién tiene la culpa? La iglesia que levanta esos púlpitos y pone a los predicadores.
para decir semejantes disparates. Nosotros somos responsables. Ahora, lo que llama poderosamente la atención en todo esto, a mí me llamó poderosamente la atención en este sector privilegiado, es que, sí, usualmente los potentados, los que forman esa casta de delincuentes que se amparan en una ley toda manipulada para que puedan seguir con sus fechorías, es que cuando viene alguien y le dice, estás haciendo mal. ¿Quién, yo? ¿Cómo se atreve usted a hablarme a mí? ¿Quién se cree que es? Usted no sabe que, usted sabe con quién está hablando. Y entonces nos levantamos, ¿no es cierto? Se nos levanta el indio. Empezamos a protestar. ¿Cómo se atreve a hablar de mi persona? Esta es la persona que se creen que son intocables, que no se puede decir nada de ellos. Son los que hablan de todo el mundo, pero cuidadito que uno de todo el mundo venga a decir algo de mi persona. Esta es la gente que no solamente no le importa lo que sufre la gente, sino que además no tienen la menor idea que hay gente alrededor de ellos que están sufriendo. Están completamente desconectados de la realidad. Bueno, lo que me llama la atención y que acá sí me motiva a mí a levantarme y darle un aplauso a estos usureros. ¿Y sabe por qué? Por la actitud que tuvieron. Porque cuando Nehemías les tiró las orejas y los puso en el tapete, lo que hicieron estas personas, en lugar de levantar la voz y decirle, ¿cómo te atreves a hablarnos así, Nehemías? Dice, callaron. Mira bien el pasaje bíblico, verso 8. Esto es algo extraordinario. Dice, y callaron. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Bajaron la cabeza. Se cosieron el hocico. No dijeron una sola palabra. Es lamentable y vergonzoso el nivel de arrogancia de quienes no quieren escuchar la acertada reprensión. ¿Cómo se atreve a hablarme usted así a mí? Cuando Dios nos llama la atención a través de su palabra, nos ofendemos, nos enojamos, nos las agarramos con el maestro, con el que sea, el consejero, el pastor, lo que sé yo, y lo queremos cazar del pescuezo. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? Bueno, mira qué ejemplo tenemos de esta gente. Hicieron lío, pero cuando Nehemías los pone y dice, ustedes son la causa del problema, cerraron la boca, callaron, aceptaron la reprensión. No solamente eso, pero dice que en el verso 8, la última parte, no tuvieron una sola palabra de justificación. Dice allí, callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Y por qué razón? Bueno, porque reconocen la acusación legítima de Nehemías. ¿Y cuál es la acusación? Verso 9, lo que hacen no es bueno. Fíjate el verso 9, dice, no es bueno lo que hacen. Bueno, pero la sociedad considera que está bien. ¿Qué interesa? Lo que están haciendo está mal. A los ojos de Dios está mal. ¿Y por qué está mal? Bueno, verso 9 en la segunda parte, no andan con temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios es consciente que Dios me está mirando en cada paso que doy. Y si yo hago alguna fechoría, me está mirando, me está pillando en cada momento. No me puedo hacer el loco. Por eso dice, ustedes están haciendo todo mal. Ustedes no están andando con temor de Dios, en el temor de Dios. Por eso es que hacen las barbaridades que están haciendo. Porque si fuesen conscientes que Dios no aprueba estas cosas, diríamos, no, pero esto no lo puedo hacer. Pero en la iglesia hoy estamos haciendo todo mal. Y la razón es que por más que digas, yo alabo a Cristo, le cantamos, le oramos, leemos la Biblia, decimos aleluya, gloria a Dios, yo decreto, yo declaro, sano enfermo, hago saltar a los muertos, y qué sé yo cuántas cosas. Pero si tu vida no tiene temor de Dios, estás haciendo todo mal. Y por último, y acá está la parte que
digamos, desborda todo. Resarcimiento de los daños. Esto es algo tremendo. Callaron, no tuvieron excusas, y ahora resarcimiento de los daños. Mira, verso 11. Dice, os ruego, dice Nehemías, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y, mira esto, la 100ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandás de ellos como interés. Así que le dice, toda la plata que ustedes le prestaron y todas las tierras que les quitaron y los intereses, todo se lo devuelven. ¿Qué diría la gente hoy? Pero Nehemías, vos estás loco de la cabeza, ¿qué fumaste esta mañana? A mí, que vayamos a Dios y le pidamos perdón, ¿no es cierto? Sí, Señor, tenés razón, nos callamos, no nos justificamos, pero que venda yo toda la casa y todo lo que invertí, el capital que le saqué a esta gente y devolvérselo de nuevo. Vamos, ya se te fue la mano, anda, pícatela de acá. Lo sacamos a patadas a Nehemías. ¿Se acuerdan de aquel hombre bajito? ¿Se acuerdan la historia del peticito ese? Era un pillo tremendo, le robó a todo el mundo. Pero Zaqueo, cuando vino a los pies del Señor Jesucristo, voy a devolver todo y con intereses a cada persona que está fe. ¿Se imaginan ustedes todo lo que perdió Zaqueíto? Para hacer cuentas claras con Dios. ¿Usted cree que vamos a encontrar un político en Latinoamérica, uno de esos ladrones que tenemos de gobernantes desde la punta hasta la base de la pirámide política, que algún día vamos a tener el privilegio de ver a uno de esos políticos diciendo, sí, miren, yo robé, discúlpeme, nación, pueblo, patria, pero voy a devolverles todo lo que robé, toda esta plata la tengo pues en los bancos suizos, lo voy a devolver todo, y no solamente eso, voy a vender la casa y todos mis bienes para devolver los intereses. Come on. Miren, el día que veamos los chanchos volar, a lo mejor vemos una cosa así. ¿Usted cree que los apóstoles y profetas que se están robando la plata del pueblo de Cristo, los vamos a ver un día salir en la televisión diciendo, yo cometí un grave error y saben una cosa, le saqué todos estos diezmos y ofrendas al pueblo y ahora la voy a devolver contante y sonante y con todo el dolo y los intereses que corresponden? ¿Usted espera que algún día aparezca un tipo así? Ojalá. Yo le beso los pies, las manos, las rodillas, el pescuezo, pero qué sé yo, el día que veo un hombre así, no sé, es un ángel bajado del cielo. No se hagan ilusiones, no existe, es ciencia ficción. Yo creo que hay más posibilidades de que haya vida en el sol, que veamos a uno de estos delincuentes devolver su dinero. Pero ¿se dio cuenta lo que sucede en este caso? Verso 12. Cuando Nehemías le dice semejante cosa, mire lo que responden. Esto es extraordinario. Dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Oh, my. Por eso dije, yo me levanto y les doy un aplauso a estos señores. Esos son los siervos de Dios. No somos perfectos. Todos nos equivocamos. Pero el siervo de Dios hace cuentas claras con Dios y se lava las manos. Y luego sirve en la obra de reconstrucción con manos limpias, íntegras. Siervos de manos limpias para trabajar en la obra de reconstrucción. Es imposible que nosotros apelemos a la ayuda de Dios en la obra de reconstrucción de nuestras familias, nuestros hogares, la iglesia de Cristo, cuando nuestras manos están manchadas de especulación, de indiferencia, de la cosificación de las personas, del oportunismo egoísta, etc. Revisa tu vida, por favor. Revisa tu vida delante del Señor. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo te estás comportando? Considera tus acciones en el mundo secular donde Dios te ha puesto para ser un testigo de Jesucristo. ¿Cómo haces tu dinero? ¿Cómo te ganas el pan? ¿Por qué te acercas a tu hermano? Cuando lo ves en necesidad, ¿qué haces? ¿Lo pateas a un costado y sigues de largo y que se arregle otro?
Cuando tenemos a una persona que está en necesidad, que necesita que ores con él, que seas un oído para escuchar, tú te acercas para sacar ventaja de esa persona o realmente para poder ayudarle. Bueno, lo que la iglesia necesita hoy son siervos de manos limpias, personas que tienen decencia y personas que si se equivocaron pegan la vuelta y dicen voy a hacer lo que Dios demanda, como hizo esta gente. Y es por eso que Dios terminó usando a esa gente que estaba procediendo mal, pero fueron los que terminaron la obra y levantaron el muro hasta la última regla, el último ladrillo, y le dieron gloria a ese Dios que estaba en medio de ellos dirigiendo esa magna obra de testimonio al mundo de lo que Dios hace con su pueblo. Qué hermoso privilegio tenemos nosotros hoy de ser partícipes de la construcción de la iglesia que Dios fundó en Cristo Jesús y que nos permita a nosotros ser colaboradores suyos para esa tarea. Limpiemos nuestras manos, hagamos las cosas bien y entonces vamos a ver cómo la iglesia va para adelante y volveremos a ser verdaderos testigos de Jesucristo. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta historia que ha sido preservada para mostrarnos el tipo de hombre que tú quieres, el tipo de siervo que tú usas para la obra de reconstrucción. La iglesia hoy necesita, Señor, ser reevaluada y reconstruida. Ya está, la base está puesta. Los apóstoles pusieron la base doctrinal y nosotros hemos hecho estragos en estos días con eso, Señor. Permite que podamos agarrar los ladrillos correctos y empezar a tirar la plomada para reconstruir lo que corresponde en una sociedad que se derrumba. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.